Vamos a dar comienzo al coloquio con el que iniciamos el curso 2020-2021 de los coloquios del grupo de trabajo de etnomusicología de Barcelona. Este grupo viene trabajando desde hace 3 años. Este es el segundo año en que está coordinado por Pep Lancina e Isabel Llano, quien está en el audio en este momento. Y tenemos el apoyo del Instituto Català de Antropología. Este es un grupo que pertenece a los grupos de trabajo del Instituto Catalán de Antropología. Tenemos página web y tenemos también información en la página de Facebook que estamos compartiendo hoy en esta transmisión en directo del coloquio con el que inauguramos este año 2020-2021 de coloquios mensuales. Y también tenemos nuestra página en el ICA. Bueno, sin más dilación y sobre todo presentando nuestras disculpas por los problemas técnicos, esperando también vuestra comprensión que hoy es el primer coloquio que hacemos en esta modalidad, dado que tenemos este año tan particular que vivimos todos enfrentando algo inédito como la pandemia. Vamos a hacer los coloquios virtuales y os invitamos a que nos sigáis en las páginas que os he mencionado antes para ver toda la programación que haremos mensualmente. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a Nagore García Fernández, doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Os hemos enviado la biografía de Nagore con su trayectoria académica y también musical y de investigación. Además es una cosa muy académica. Es que creo que Nagore va a hablar. Por favor, rogamos un poquito de silencio y Nagore va a hacer su presentación hoy con un coloquio que ha despertado muchísima ha despertado muchísimo interés y que está titulado con un título bastante llamativo, sugerente, Desarmando la escena, narrativas de mujeres en la escena punk de Barcelona. Empezamos y vamos a dar la palabra a Nagore durante 1 hora para que ella haga su presentación. Y después no tenemos funcionando el chat, otro de los problemas técnicos que nos hemos encontrado, pero vamos a ir dando palabra a las personas que tengan preguntas o comentarios. Os rogamos que mantengáis vuestra pregunta escrita y que cuando Nagore termine su intervención, entonces empezamos a dar los turnos de palabra. Agradecemos toda la participación que nos están dando todas las personas y la compañía. Y queda en tus manos, Nagore, la presentación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Isabel y Pep. Y bueno, y agradecer a todas las personas que os habéis conectado, las que estáis conectadas aquí a través del Zoom con todos estos problemas que nos estamos volviendo locas gestionando los enlaces y los códigos de acceso y que sí por aquí, por allá. Y bueno, mandar también un saludo a Alba y a toda la gente que esté viendo esto desde La Raposa. Y bueno, y en general a todas las que os habéis interesado por esta charla que, bueno, después de tanto tiempo yo no me imaginaba volver a verme en esta situación, pero bueno, Pep me hizo la propuesta un día en una salida de un concierto y me dije, bueno, ¿por qué no? Entonces os voy a compartir un archivo, a ver si me deja. Y ya empiezo un poco. Me está haciendo cosas raras para variar. Tenía preparado un... A ver. Lo hago por aquí, ya está. Vale.
¿Veis ahora? Sí, Bueno, no es como lo quería hacer, pero bueno, se ve, ¿no? Vale. Bueno, pues como decía Isabel en su presentación, pues bueno, yo hice esta investigación, ¿no? Soy doctora en psicología social y bueno, hace unos años hice esta investigación sobre el punk y el género y hoy la voy a estar compartiendo aquí. Entonces, es que no sé si veis bien. Sí. Voy a subir sí. un poco porque no me gusta cómo está quedando. A ver, bueno, quería empezar aquí un poco contando la historia de dónde surge esto, ¿no? Aquí estamos Paula y yo en 2009. Paula es una vieja amiga con la que he compartido el gusto por el punk, por decirlo de alguna manera, y la música extrema. Una de las pocas amigas con las que he compartido esto desde hace tiempo. Porque como ya veremos después a medida que avance la charla, no es común en las vivencias, en las trayectorias de las mujeres, sobre todo cuando somos adolescentes y más jóvenes, no es tan común como tener amigas con las que compartes esto, ¿no? Bueno, el caso es que esta investigación empieza un poco con Paula, a partir de, no justo ese día, sino un mes después, pero no tenía foto del mes después, en un concierto del grupo de hardcore punk Born Dead en el Gaztetxe de Zarauz, donde creo que Paula y yo éramos las únicas tías que estábamos allí, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando eres una mujer y estás ocupando cualquier tipo de espacio masculinizado, sea el que sea, pues estas cosas siempre obviamente pues resultan obvias y las vas compartiendo con otras compañeras. Y en ese momento, pues bueno, con Paula, que era una de esas pocas amigas con las que compartías espacio, pues teníamos charlas informales, pero ya nos íbamos haciendo preguntas, ¿no? Como, pues eso, ¿por qué somos tan pocas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Con el tema de las relaciones de género en esta escena, ¿no? Y entonces, bueno, esto me llevó, ¿no?, de alguna manera a querer profundizar de una manera más sistematizada o académica, como he oído por ahí en el audio, que alguien se la ha escuchado. Y bueno, aprovechando la coyuntura de que estaba haciendo un máster en estudios de género y mujeres, pues me lancé a hacer esta investigación, ¿no?, como trabajo de final de máster. Entonces, como decía en el resumen de la charla que envié, esto es una investigación que realicé en el año 2010, ¿vale? Ahí veis la portada del TFM, que es, bueno, es una foto del grupo Las Otras que hizo Matín en un concierto y bueno, me cedieron la foto para la portada. Bueno, pues ¿por qué pongo tanto énfasis en esta cuestión de Paula y yo teniendo estas conversaciones o otras amigas teniendo conversaciones entre ellas, ¿no?, compartiendo su experiencia? Es para poner también el énfasis de que esta investigación, por muy académica que sea, surge de una experiencia personal, ¿no? No era algo ajeno a mí, sino que era, bueno, intentar aprovechar como unas herramientas teóricas y metodológicas que me ofrecía la psicología social crítica, que era la base de estudios que yo tenía antes de especializarme en género y feminismo, y a partir de ahí poder observar, ¿no?, y
y analizar con más profundidad este fenómeno, ¿no? Me hacía preguntas, pues, como decía antes, ¿no? Pues, de qué pasaba con las presencias y las ausencias de las mujeres, hasta qué punto se estaban reproduciendo las normas de género, las discriminaciones que tenían lugar y, sobre todo, también me interesaba el por qué costaba tanto integrar una mirada de género en el PUC, ¿no? Y qué posiciones había al respecto, porque luego cuando te ponías a hablar también con amigas y otras personas que participaban en el PUM, pues emergían obviamente posiciones diversas, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, todas estas preguntas referían a una tensión, ¿no? Una tensión entre la subversión y la reproducción, que fue, bueno, y sigue siendo de alguna manera también, aunque lo he cambiado a otros, lo he movido a otros temas, pero sigue siendo un poco una obsesión mía. Entonces, aquí hablaba de la gran paradoja, ¿vale? Que era cómo en espacios de subversión cultural, ¿no? También se acaban reproduciendo normas hegemónicas de género, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se rompe con ciertos elementos de la hegemonía social, ¿no? Se reproducen otros. Entonces, esto, bueno, en aquel momento nos llamaba mucho la atención, ¿no? El hecho de decir cómo en un espacio como el PUN, que supuestamente se está cuestionando pues, cuestiones de clase, cuestiones anticapitalistas, etcétera, y pues con el tema del género parece que no, por lo menos en aquel entonces, ¿no? No se ha planteado nada más, ¿no? Como... entonces, en conclusión, yo partía de esta premisa, ¿no? De que el punk, aunque emerge como una forma de resistencia, falla en resistir a las normas de género de la sociedad dominante, ¿no? Entonces, ese era precisamente el objetivo que yo me planteé para la investigación, ¿no? Explorar cómo desde la subjetividad de mujer se vive esa aparente contradicción, ¿no? De ser mujer y ser punk, y al mismo tiempo que se desarrollan estrategias de resistencia que permitan resubvertir esas relaciones de poder. ¿Por qué me centré en estrategias de resistencia? Eso es importante, ¿no? Yo podría haberme centrado en, no sé, en las violencias, las discriminaciones o en otra cosa. La cuestión es que quería huir, tenía súper claro que quería huir totalmente del victimismo, ¿no? Y que quería poner el foco precisamente en cómo afrontamos esas relaciones de poder desiguales, ¿no? Por eso fue que decidí centrarme en las estrategias. E insisto en que este trabajo lo realicé hace 10 años y en esos 10 años han pasado muchas cosas. A mí me han pasado muchas cosas, al punk también y al mundo también, por supuesto. Y en términos de transversalización del feminismo, de la igualdad, pues estamos en un momento muy diferente, ¿no? Entonces, claro, yo cuando empecé esta investigación y el trabajo de campo, que fue aproximadamente entre 2009 2011, pues la realidad era muy diferente, ¿no? Como no había titulares de prensa musical que hicieran referencia a como ocurre ahora, ¿no? Es que no me acuerdo en qué año fue, pero intenté buscarlo para la charla, para enseñároslo, pero encontré de alguna, no sé qué revista era, pero como un titular de estos en plan 2018, el año que las mujeres conquistan la música alternativa o conquistan el rock, ¿no? O medios musicales más mainstream, pues incluyendo listas de los grupos alternativos de mujeres que no te puedes perder, ¿no? Como todo esto hace 10 años no pasaba ni a nivel de industria musical y a nivel de más underground, pues tampoco había tantas, había algunas cosas, no digo que no, pero no estaban tan articuladas o eran más puntuales, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé un poco esto en un desierto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
En realidad estoy viendo aquí, no sé quién está conectado, no sé si la gente que nos está siguiendo en Facebook Lives o en La Raposa, pero aquí la gente que veo conectada en el Zoom, estamos casi en familia y me vais a perdonar por la parte que voy a explicar ahora, pero creo que era necesaria, ¿no? Quería contextualizar un poco el punk muy brevemente. Esto ya os lo sabéis los que estáis aquí. Pero como no sabía quién iba a asistir a la charla, pues sí que me parecía importante incluir una breve contextualización del punk, ¿no? Claro, cuando a mucha gente ajena o que no participa actualmente en lo que podemos llamar punk, pues el imaginario, ¿no?, que normalmente emerge, ¿no?, es como los punks de Londres de finales de los 70, ¿no?, o como lo que traigo en esta foto, ¿no?, o quizás el punk americano del CBGB, ¿no? Vale, hay muchísima literatura sobre esto, ¿vale? Yo cuando empecé ya a investigar y encontré muchísima literatura aburridísima sobre, ¿quién inventó el punk? ¿Fueron los americanos? ¿Fueron los ingleses? ¿Qué más da? Dejadme en paz. Bueno, el caso es que a mí... obviamente, pues bueno, aquí sí que rescataría como algunos elementos que sí que creo que son importantes, ¿vale? Ya punk era utilizado por parte de la crítica alternativa musical estadounidense para referirse a grupos de rock and roll que sonaban diferentes, o ya sí que emerge desde la parte musical, ¿no? Hay como un rechazo a la comercialización, al virtuosismo de los grandes grupos de rock de la década anterior, ¿no? Y hay como esta cuestión de tocar rápido y expresar la rabia, ¿no? O sea, ya de entrada en esos inicios ya se incluían como esos elementos, ¿no? Entonces, hay, como decía, la importancia del mensaje sobre la forma, ¿no? Que ya nos está apuntando a cuál es la ideología del punk, y es lo que al final a mí me sirvió. O sea, yo no entré tanto, no estaba haciendo un trabajo periodístico, no estaba haciendo un trabajo de historia contemporánea, estaba haciendo un trabajo más, bueno, de psicología social crítica. Entonces, a mí me interesaba de alguna manera entender cuáles eran los criterios desde donde yo iba a entender el punk para ver con qué personas me iba a conectar para profundizar en este tema, ¿no? Entonces, yo me fijé más que en la cuestión musical, que luego, pues también el punk, como este meme que les he robado a la gente de Discos Piña. Claro, estoy hablando de punk, pero a nivel musical podemos estar hablando de muchas cosas, ¿no? Más que eso, lo que me interesaba era la cuestión ideológica, ¿no? Como... Estoy pasando estas fotos. De alguna manera, dos aspectos. Por un lado, el rechazo a los valores hegemónicos, que ya lo he mencionado anteriormente, y por otro lado, la ética do it yourself, o la autogestión a todos los niveles, ¿no? Que implicaría, pues, desde la publicación de fanzines, la organización de conciertos, a programas de radio, etcétera, ¿no? Bueno, la autogestión en todas las fases del proceso de lo que implica, ¿no? La producción, al final, de la generación de contracultura. Claro, la cuestión era, vale, sí, rechaza los valores hegemónicos, pero entonces ahí donde queda el género, ¿no? Entonces ahí empecé a seguir profundizando, ¿no? Y justo cuando estaba haciendo la investigación y entrando en lo que viene siendo la revisión de la literatura, se publicaron estos dos libros, ¿vale? Harto de todo, Historia oral del punk en la ciudad de Barcelona, 1979 a 1987, y que para Pujol, una crónica punk de la Barcelona
desde los 80. Bien. ¿Qué pasaba con esto, no? Sin desmerecer, sin desmerecer tampoco la aportación de estos dos libros, que creo que son importantes, ¿no? Pero sí que me encontraba con toda una literatura divulgativa, ¿no? Mucho más numerosa que la literatura académica en estos temas, ¿no? Es más raro como investigar académicamente o acercarse al punk desde ese lugar. Pero en toda esta literatura divulgativa que os digo, más periodística, todo lo que predominaba era una historia contada en masculino, ¿no? O que, podía mencionar o tener una pequeña sección que hablara sobre algunas mujeres o las mujeres, pero desde luego no era algo transversal y mucho menos central, ¿no? Viendo que la presencia de las mujeres era mínima en la literatura, ¿no? Pues, y que además incluso esto se justificaba desde el punto de vista de que no había una presencia suficiente, ¿no? Como lo típico de, no, es que claro, no se habla de ellas porque no están o porque son menos. Entonces, como los que están son tíos, pues es de lo que se habla, ¿no? Un poco con esta justificación totalmente invisibilizadora, ¿no? Porque es mentira. Como habéis visto en las fotos que he pasado hace un rato, son fotos de los años... Las Bulpes en los 80, la Ría de Bilbao, no sé, esto es el Bowery en el año 80 y pocos también, o sea, de hecho, es Lidia aquí subida encima del coche. O sea, las mujeres siempre han estado ahí, ¿no? Pero han sido invisibilizadas. Entonces, me empecé a picar un poco pues, con este tema, ¿no? Y diciendo, ¿qué pasa? Tiene que haber algo escrito, ¿no? Al respecto. Como os decía, o bien las mujeres no estaban o estaban en capítulos aparte y luego sí que había algún que otro libro, ¿vale? Sobre todo libros publicados en inglés que no habían sido traducidos a castellano, que hablaban de este tema siempre vinculado al movimiento Raigel. Hasta que, en ese sentido le debemos mucho a esta señora, no sé si la conocéis. Ella es Angela McRobbie, es una gran teórica cultural feminista, ¿vale? Que ha estudiado pues, temas de cultura popular o prácticas en los medios de comunicación, feminismo y, ha sido una gran influyente en muchos pensadores posteriores, tanto feministas como no feministas, pero críticos ante todo. Ella ha estudiado durante mucho tiempo el tema de juventud, subcultura y se hizo conocida o digamos que destaca en su trabajo la crítica que hizo a dos obras clave en el estudio de la subcultura en el Reino Unido, que eran la obra de Paul Willis, Learning to Labor, y la de Dick Hedvig, Subculture, The Meaning of Style. Estos dos libros marcaron como bastante en aquel momento y ella pues les hace una crítica feminista diciendo, ¿qué pasa aquí? Que no están las mujeres, estáis hablando de subcultura y solo estáis hablando de señoros, ¿no? Entonces hay una cita maravillosa, pensaba que la había añadido, pero no. Bueno, os la leo, que dice... de este libro suyo, el libro de ella se llama Settling Accounts with Subcultures, a Feminist Critique, es del año 77 y ella dice lo siguiente: si buscamos las ausencias estructurales en la literatura sobre subculturas, es el ámbito de la vida familiar y doméstica lo que falta. No encontramos ninguna referencia a cómo los hippies se enfrentaron con la división sexual del trabajo, mucho menos encontramos referencia a las hipocresías del amor libre. Pocos escritores parecen interesados en lo que sucede cuando un mod vuelve a casa después de un fin de semana hasta arriba de speed
y solo importa lo que sucede en las calles. Entonces, no digo que lo que sucede en las calles, por supuesto que es importante, pero en esa división femenino-masculino, lo masculino en lo público, en las calles, lo femenino en lo doméstico, invisibilizado, pues es importante y un trabajo maravilloso, espectacular en revalorizar las propias subculturas que las jóvenes estaban creando, incluso dentro de sus propias habitaciones, ¿no? Y bueno, y traigo estas fotos también de jóvenes de los años 60. Bien. Digamos que esto como contraposición a esa hipervalorización de lo público, ¿no? Asociado a lo masculino. Y ella insiste, pero ellas están no solo en sus habitaciones, o sea, también están en las calles, ¿no? O sea, pero en sus habitaciones también están generando sus propias subculturas y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en cualquier caso, pude llegar a la conclusión de que había una literatura dominante que concluía que las tías que estábamos menos involucradas y que participábamos menos y que cuando lo hacíamos además era por vestirnos o adoptar una estética determinada o por ligar con los tíos que nos gustaban, ¿no? Obviamente estas miradas, estas interpretaciones fueron muy criticadas y no solo por la misma Angela McRobbie, sino por otras posteriores, ¿no? Que empezaron de alguna manera a dar una vuelta a estas lecturas y ver, bueno, complejizar un poco y ver qué había detrás, ¿no? Entonces a mí, en ese momento, bueno, hubo distintos libros que de alguna manera podríamos decir que me salvaron la vida. Por un lado de la izquierda, que se llama Cinderella's Biggest Women of the Punk and Indie Underground. Es un libro más divulgativo, como decía, yo me movía todo el rato entre la literatura divulgativa y la académica. También fanzines, pero ahí ya entraríamos en otro nivel, pero también fanzines. Entonces, este libro en concreto era más bien como un repaso por décadas, desde los años 60 a distintas mujeres, ¿no? Del punk, ¿no? Claro, esto estaba más, obviamente, situado entre Estados Unidos y el Reino Unido, se refería a mujeres conocidas, ¿no? Dentro de este rollo, ¿no? Como puede ser Patti Smith o Debbie Harry, en los 70 Wendy Williams, King Gordon, perdón, en los 80. En los 90, pues Bikini Kill. Bueno, todas eran al final como mujeres que habían tenido como una cierta repercusión como mediática, ¿no? Y el de la derecha, que es un libro sobre el movimiento Riot Girl, ¿no? Pero el libro que a mí realmente, igual ahora no sé qué tal habrá envejecido, pero en aquel momento realmente me cautivó fue este. Este es un libro que recoge el trabajo etnográfico de la autora, Lorraine LeBlanc, que es antropóloga y es punk también, ¿no? Entonces ella encontré, como que conecté mucho con eso, ¿no? Con esa posición híbrida de ser punk, pero estar haciendo una investigación social crítica sobre el punk. Entonces, bueno, me pareció maravilloso. Ella hace un trabajo etnográfico donde explora esta paradoja de la que hablaba al principio, de cómo para ella las chicas quedan fuera de lo que sería, o sea, ni encajan, o sea, como chicas punks, ni encajan en la categoría chicas, porque están, de alguna manera, se salen de las expectativas que tiene la sociedad de lo que debería ser una chica,
pero tampoco encajan en la categoría punk porque tampoco se ajustan a lo que sus compañeros hombres punks esperan de lo que también debería ser una chica o una mujer, ¿no? Entonces ahí quedan como una especie de limbo. Eso es lo que a ella le interesaba, entonces ella decidió explorarlo a través de un trabajo etnográfico que a mí me parece precioso, que hizo, en el que fue conectando con distintas chicas punkis en Estados Unidos y Canadá. Y me interesó sobre todo porque ella hablaba al final no con las punkis famosas, ¿no? Hablaba al final con las chavalas que van a los conciertos en distintas ciudades o que están haciendo cosas. Y era un poco con, bueno, lo que yo quería hacer y fue como una gran inspiración para mí, ¿no? Entonces, bueno, ya a partir de ahí tenía bastante claro que la metodología que quería usar era las producciones narrativas. Os hago unas pinceladas sobre esto y si os interesa el aspecto más metodológico me lo podéis preguntar luego, pero bueno, es una metodología que se había desarrollado en el grupo donde yo estaba participando, que se llama Fractalidades en Investigación Crítica, que es un grupo adscrito al Departamento de Psicología Social de la UAB, y un poco surgía como, bueno, como respuesta a la objetividad y al realismo que muchas veces se esperaba de las entrevistas cualitativas, ¿no? Y también, bueno, dentro de un marco epistemológico muy inspirado, bueno, no, totalmente inspirado en los conocimientos situados de Donna Haraway, no entendidos como situados en el sentido como cuando nos ponemos todas esas categorías de yo investigadora, blanca, no sé de no sé dónde, tal, no, sino en un sentido de poder establecer conexiones con otras personas, ¿no? Y a partir de esas conexiones generar conocimiento. Y la manera de hacerlo es a través de un texto. Entonces, básicamente lo que hice fue contactar con una serie de chicas que estaban participando en el PUM. Sí que me marqué una serie de criterios. Quería que fueran chicas que estuvieran vinculadas a la escena en Barcelona y que además fueran activas, ¿no? Como ahí sí que pequé un poco, por decirlo de una manera, de establecer también como esa división entre producción y consumo. Quizás ahora lo hubiera planteado de otra manera, pero bueno, en aquel momento marqué ese criterio en mujeres que estuvieran participando de manera activa y definí participar de manera activa en el fondo como ser productoras de, es decir, estar tocando en grupos o hacer fanzines o programas de radio o sacar fotos en conciertos o tener un sello, una distri, lo definí de esa manera, ¿no? Luego con el tiempo le he ido dando vueltas, ¿no? Porque también las personas que asisten a conciertos también están participando de, ¿no? Pero bueno, lo lanzo y si tenéis algún comentario al respecto lo hablamos después. En aquel momento lo definí de esa manera y bueno, contacté con 7 mujeres y nos juntamos en una especie de conversación donde íbamos hablando de distintos temas, de su experiencia y a partir de ahí pues yo elaboré una primera versión de un texto en primera persona que recogía esa experiencia de manera como más literaria, por decirlo de alguna manera, y compartía este texto con ellas y cada una de ellas pues iba haciendo los cambios que considerase necesarios. Esto podía ir desde la que directamente cambiaba palabras, frases enteras, las adaptaba a sus propias palabras, o decía, mira, este párrafo me parece que no aporta mucho, lo quitamos, o la que te decía, está perfecto, se queda así, o la que, bueno, vamos a profundizar un poco más, igual hace falta que nos volvamos a reunir, nos reunimos con el texto, lo revisamos entre las dos, bueno, eso bastante flexible, así, bueno, se iba dando un proceso de idas y venidas de ese texto
hasta que ellas estaban conformes con que ese texto recogía su experiencia y en ese momento ya se cerraba el proceso. Además de estos textos, yo les pedí que incluyeran material fotográfico que tuvo como una doble función. Por un lado, me facilitaba la fluidez durante la sesión, porque a veces traían fotos igual donde salían ellas tocando o yo qué sé, o lo que fuera, o fotos de conciertos donde salían con amigas y entonces pues ya era un disparador, ¿no? De ¿qué es esta foto? Ya empezaban a hablar, ¿no? Y también formaba parte de esa interacción entre las dos, ¿no? Entonces hubo algunas que incluyeron fotos de flyers o portadas de discos y otras que cogieron fotos más de sus archivos personales, ¿no? Donde estaban tocando con sus grupos o fotos que habían hecho ellas. El resultado, pues eso, fueron 7 relatos de estas participantes que son textos que se entienden que crean teoría, porque esa es la diferencia frente a las entrevistas que decía antes, ¿no? Que la idea un poco con las narrativas, con todas sus limitaciones, pero la idea es un poco no solo dar más agencia a las participantes en el hecho de que puedan cambiar también el texto y participar de la escritura del mismo, sino también que esos textos tienen vida en sí mismos, no los entendemos como material empírico en sentido clásico, material analizable, sino que son textos como podría ser un fanzine o, no sé, un libro de Judith Butler o cualquier otro producto cultural, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos textos yo fui identificando como qué elementos había en común, qué elementos eran divergentes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya entramos en el meollo, que son las estrategias en sí mismo. A partir de ahí, lo que hice en base a los objetivos que me habían marcado, pues era identificar cuáles eran las estrategias que ellas desarrollaban, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cuando hablo de resistencias, no necesariamente son resistencias voluntarias ni conscientes. Son, obviamente, una respuesta al poder, a las normas, son una forma de contrapoder, eso está claro, pero no necesariamente responden a algo voluntario siempre, ¿vale? O sea, no siempre hay un objetivo político claro, ni una organización previa, ni siquiera una consciencia de estas estrategias. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero no les quita tampoco, eso para mi manera de verlo, tampoco les quita fuerza, ¿no? Porque en el fondo es una respuesta al poder. Entonces, bueno, distinguí varios tipos de estrategias. La primera es la que llamé hazlo como ellos, ¿vale? Que podría ser la implicación / compromiso / adaptación. Vale, como la gran mayoría de las mujeres que participaron y muchas de con las que después pude conversar, porque esto luego ha sido siempre un follón, ¿no? O sea, cuando publiqué el trabajo de investigación y después me invitaron a varios sitios a presentar el proyecto, siempre salía esta discusión de pues eso, ¿no? La experiencia de las que no se habían sentido discriminadas en el punk y que nos estábamos volviendo locas, que como feministas le estábamos buscando ya 5 pies al gato, rizando el rizo y qué pesadas, ¿no? Que no es para tanto. Bueno, pero la gran mayoría se sentían discriminadas, habían sufrido discriminación. Entonces, ante eso, ¿no? Como hay este imaginario que decía al principio de lo tradicional femenino como vulnerable, débil, va en contra de las características que se asocian al punk, ¿no? Que es la rabia, la agresividad, la fuerza. Entonces, hay un poco un cortocircuito, ¿no? Entonces, esto puede funcionar a un nivel casi muy subconsciente, ¿eh? pero opera. Entonces, había, por ejemplo, he traído, no sé si lo podéis ver bien, algunas citas de
las participantes que ilustran muy bien esto, ¿no? En el caso del hazlo como ellos y este cuestionamiento, ¿no? Minia decía, siempre se cuestionaba nuestra presencia. Como tías se dudaba de nosotras. Mientras que la presencia de un tío en un concierto no despertaba ningún tipo de sospecha, la de una chica siempre resultaba algo extraña, como si tuviéramos motivos ocultos más allá de la música. O sea, de alguna manera éramos cuerpos intrusos, ¿no? Y por eso se sospechaba de nosotras. Éramos, de alguna manera, la otredad dentro de la otredad, ¿no? Como las otras en un espacio masculino y masculinizado, no solo en términos de mayoría numérica, me refiero, no en el sentido de que la mayoría de tíos fueran, o sea, perdón, de que la mayoría de participantes fueran tíos, como nos pasaba a Paula y a mí en aquel concierto de Borodez, bueno, y tantos otros, pero bueno, ese nos marcó, sino que también en sentido simbólico, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, una de las estrategias que utilizaban las chicas, las mujeres, era adoptar esos roles, adoptar ese tipo de actitudes para pasar por uno más, ¿no? Y demostrar que tú, o sea, estabas allí porque realmente te interesaba, ¿no? Esto es algo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Como que te cuestionen y que tengas que demostrar que realmente estás ahí porque eres true, ¿no? Por ejemplo, Lorena decía, adopté una estética masculina, entendiéndola como medio integrador dentro del punk y evidentemente acompañada de una actitud ruda, dura, con características masculinas, no por desprecio a lo femenino. Esto es interesante, porque muchas también hemos pasado por esa fase también de rechazo a lo femenino, ¿no? A los valores tradicionales de lo femenino, al rosa, el princesismo, todo eso, ¿no? En algún momento de nuestra vida lo hemos rechazado, ¿no? Pero ella no, lo hacía porque era una manera de hacerte valer, destacar o estar a un mismo nivel respecto al resto de la escena punk formada mayoritariamente por chicos. La misma Lorena dice, en el hecho de ser chica, querer tener tu banda punk, montar conciertos, relacionarte con nosotros, se hacía una demostración de que eras capaz de y de que no estabas ahí para ligar. O sea, hasta que no te lo currabas como la que más, siempre ibas a ser una intrusa y como tal ibas a ser cuestionada, ¿no? Entonces, claro, ante este cuestionamiento es comprensible pues que las mujeres respondieran, pues eso, ¿no? Como demostrando su valía y su compromiso, ¿no? Otra cita que me parecía también interesante está de Jerry, que dice, sentía que las mujeres teníamos que demostrar que estábamos ahí por la música, que no estábamos para ligar. De alguna manera se asume que no es una música que pueda gustar a las mujeres, porque es demasiado agresiva. Yo he visto cómo venía gente a preguntarme por los discos que había escuchado para comprobar mis conocimientos. Este cuestionamiento también se daba desde las propias chicas que estaban ahí, no solo de los chicos. Según lo entendía yo, si ellas habían tenido que demostrar que estaban por la música, actuaban de la misma manera con las chicas nuevas para asegurarse que sus intereses eran los mismos, reproduciendo la misma idea de que nosotras estábamos siempre detrás de los hombres. Claro, aquí hay muchos elementos, ¿no? Vuelve a aparecer esta cuestión de lo asociado a lo masculino y a lo femenino y cómo las características asociadas a lo femenino no conjugan con el punk, pero además hay esta cuestión de asociar los intereses de las mujeres a las relaciones, exclusivamente a las relaciones sexoafectivas en un marco heterosexual totalmente. Y luego está la cuestión de la rivalidad entre mujeres, ¿no? Como de alguna manera esa estrategia de yo demuestro que soy true para ser como uno de ellos, y cuando soy uno de ellos, ya que me ha costado tanto llegar aquí, pues de alguna manera acaba reproduciendo la misma lógica patriarcal, ¿no? Y le acabas poniendo también difícil a otras, ¿no? Como, es bueno, poca sororidad, pero creo que es importante también que lo entendamos, ¿no? Como dentro de estas relaciones de poder, ¿no? Como también era una estrategia para sobrevivir a eso, ¿no? Como...
Bien, la siguiente estrategia es la que llamé hazlo tuyo, que sería la reapropiación, ¿vale? En esta paradoja entre ajustarse a las normas de la feminidad que espera la sociedad y ajustarse a las normas que de ti esperan los compañeros punk, ¿no? Pues se acaba rompiendo con todos los estereotipos de género, ¿no? Y en ese espacio que no eres ni chica del todo, ni punk del todo, ¿no? Muchas acababan apropiándose de esos elementos asociados a la feminidad tradicional, pero les daban la vuelta, ¿vale? Entonces, se daba un salto de la reproducción de la feminidad tradicional a la reapropiación de la hiperfeminidad salvaje y punk, como en el caso este que os estoy enseñando, mostrando la foto de Wendy Williams de Plasmatics, ¿vale? Y en otras muchas, esto se veía mucho en la estética que adoptaban las punks de los 80, ¿vale? Y estoy oyendo a alguien hablando, no sé, alguien tiene el este encendido. Y bueno, esta estrategia al final es utilizada en muchos otros ámbitos también y en el fondo es lo que de alguna manera te ha servido para discriminarte, te reapropias de ello y le das la vuelta, ¿no? Como aquí también emergen tensiones, ¿no? María, por ejemplo, explicaba, aún sin tener clara mi postura al respecto, me di cuenta de que me moría de ganas de romper mis medias y recortar mis faldas. Me parece que a alguien no le está gustando lo que estoy explicando. Bien. Me sentía dueña de mí misma y es curioso porque esto contrasta con lo que desde determinados sectores del feminismo se asimilaría como ponerse al servicio del patriarcado mediante la reproducción de sus códigos estéticos. Sin embargo, yo viví la adopción de esta estética femenina como algo liberador, ¿no? Como, bueno, de hecho también, aquí otro ejemplo en la portada de Buen Servicio, Desechables, gran disco, o Bikini Kill, por ejemplo, ¿no? Que es interesante porque si ves la estética de ellas, se ponían lazos y vestidos y vestían de colores, ¿no? Como, y a mí esto algo que en su momento cuando era más joven rechazaba como explicaba al principio, y ahora me parece maravilloso, ¿no? Poder reclamar también como esos elementos asociados a la feminidad y valorizarlos desde otro lugar, ¿no? Como, pues sí, soy punky y estoy aquí chillando con rabia y expresando lo que siento con un vestido de flores. Maravilloso. Pero bueno, María también apuntaba que la línea, o sea, al final cuando hay este elemento de reapropiación, pero no dejas de estar en un marco, en una sociedad donde vas a ser leída desde un lugar determinado, ¿no? Y siempre va a generar como esa tensión, ¿no? Como lo que tú quieras en el fondo, el rol o la estética que tú quieras adoptar frente a cómo te van a acabar leyendo, ¿no? Desde un lugar totalmente distinto al que tú quieras de alguna manera reproducir. Ahí se genera esa tensión, no estamos libres de ello, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también esto servía para salir como, bueno, adelante de alguna manera, ¿no? Por resumir, la estrategia de la reapropiación sería un proceso de resignificación de aquellos elementos negativos a partir de juegos de subversión y transgresión, sobre todo a partir de la estética y de la actitud sobre el escenario, y con esa, digamos, performance de hiperfemenina y sexual y combativa, ¿no? Y cómo eso también puede generar rupturas a las normas de género tradicionales. Después entraríamos en lo que llamé empoderamiento, que dividí en dos partes, ¿vale? Claro, con todo lo que he contado podríamos pensar que el punk
es un espacio hostil para las mujeres. Pero lo cierto es que a pesar de todo el punk es, bueno, nos aporta muchísimas cosas, ¿no? Y también ha sido un espacio de cierta libertad para las mujeres, incluso en términos de género, en algunos momentos, en comparación con la cultura hegemónica o con otros espacios que habitamos, ¿no? Entonces, hay esta contradicción, ¿no?, entre vivir ciertas discriminaciones y al mismo tiempo que sea un espacio que te ha permitido crecer personal y políticamente, ¿no? Como, entonces aquí sí que distinguí, ¿no?, como, o identifiqué más bien como un empoderamiento personal, ¿vale?, una estrategia, y otro colectivo que era más, digamos, organizado de manera voluntaria y con un fin político de transformación. Entonces, bueno, yo lo que veía lo que se veía en las narrativas es que el punk no era música, no era simplemente una música que te gusta, no es simplemente una música que te gusta o una afición o algo que haces, sino que para muchas era una forma de vida, una forma de habitar el mundo, algo que les ha permitido desarrollar también un sentido crítico, una manera de pensar autónoma y siempre en contraposición con la pasividad y el acomodamiento, ¿no?, de la sociedad en general. Vale, no. Os leo otra cita, pensaba que la había puesto. Lorena, por ejemplo, explicaba: el punk me sirvió para dar cierto sentido a mi vida en un momento en que tenía claro que mi vida era distinta a la de las demás niñas y en la que desde luego no quería hacer las cosas que ellas hacían, ¿no? O sea, de alguna manera hay un punto de inflexión, ¿no? Igual que muchas veces para muchas el feminismo, entrar en contacto con el feminismo es un punto de inflexión en la vida, pues para las que participamos del punk, el contacto con esto también es un punto de inflexión, ¿no?, a muchos niveles. Entonces, esto quedaba palpable pues, en los momentos en los que las participantes narraban cómo a partir de entrar en contacto con el punk, pues habían sentido que tomaban las riendas de su vida, que habían comenzado a responsabilizarse, a actuar, a hacer lo que deseaban, ¿no? Perder ese miedo, ¿no? Ese yo no puedo hacerlo, pues rompían con ese miedo, con esa inseguridad, con todas sus dificultades, pero por lo menos ya se lanzaban, ¿no? Y ante las dificultades específicas que encontraban, pues bueno, iban un poco aprendiendo, ¿no?, un poco desarrollando habilidades y seguridad, ¿no? Después pasaríamos a lo que a mí, bueno, a la que a mí más me gusta, sin desmerecer las otras estrategias, pero mi favorita, que es el empoderamiento colectivo en clave feminista, ¿vale? Que tiene que ver con el reconocimiento, ya con el reconocimiento claro, ¿no?, de estar inmersa en un sistema que te discrimina y en la necesidad de transformarlo, ¿no? Y ahí, en esa articulación entre punk y feminismo, pues pueden surgir como iniciativas, proyectos y cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, en esta investigación yo hablaba de cómo este tipo de estrategia generaba una doble ruptura porque rompía tanto con la visión tradicional de la feminidad, ¿no?, con este victimismo del que ya he hablado y también, obviamente, contra la lógica masculina y patriarcal del punk, ¿no? Entonces esto, este tipo de estrategias incluiría muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde otra manera de entender y hacer el punk, ¿vale? Por ejemplo, entrevisté a una chica que, bueno, una de las participantes con las que hice la narrativa había tenido un grupo un grupo de música, pero pensado desde el feminismo y que había sido de alguna manera concebido como casi como los grupos de
de mujeres de los 70, ¿no? Como muy conectar, a ver, que lo podemos poner en cuestión, ¿eh? Pero bueno, muy conectar desde la feminidad, desde, bueno, no sé, como un ejemplo de lo que podría entrar ahí, ¿eh? Como otras cuestiones que podrían entrar, pues recuperar los espacios, ¿no? Aquí, esta foto, que creo que es del Gaztetxe de Getaria, es una foto además hecha por Emma Rock, porque, bueno, las fotos antiguas, casi todas las fotos que he puesto están hechas también por mujeres, y esta es por Emma Rock. Era un proyecto de visibilización precisamente de mujeres en la música, en Euskal Herria en concreto. Y bueno, pues ver estos conciertos donde están las mujeres en primera fila bailando es maravilloso, ¿no? Y ahí sí que tengo otra cita de María que decía cómo hemos conseguido recuperar el pogo, recuperar ese espacio, poder estar en primera fila bailando sin que las coreografías y violencia masculinas nos aparten hacia los laterales, aunque todavía muchos tíos se piensan que los conciertos son un gimnasio. Bueno, me río sola, pero es que me parece muy gráfica esta cita porque nos está ya ubicando en un espacio físico, ¿no? Y en cómo se distribuyen las personas y los distintos cuerpos, ¿no? En ese espacio, ¿no? Y bueno, de ahí que este tipo de fotos que estoy mostrando sean tan maravillosas, ¿no? Bueno, ¿qué más implicaba? Pues la visibilidad de la participación de las mujeres, crear red, crear referentes, visibilizarlos, crear cultura feminista dentro del punk. Que eso así dicho parece que queda muy bonito, pero luego ponte ahí, ¿no? Como a ello. Y bueno, el tema es que sí que es cierto que cuando yo estaba haciendo esto no había tanto, pero a partir de que ya años después, ya cuando había acabado la investigación, pues surgieron bastantes iniciativas y aunque esto es posterior a mi investigación, pero sí que quería traer un par de ejemplos, a ver si no tenemos fallos técnicos, si lo podéis ver. No sé si se va a poder. ¿Veis el vídeo? Bueno. Esto sería una ejemplo. No se oye, Nahore. Tendrías que meter el audio por el Zoom. Perdón, ¿no se oye? No se oye el vídeo. Vaya. Creo que si te quitan los cascos se debería de escuchar. Vamos a probarlo. Nuestro, se lo queremos dedicar. ¿Oís? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Vale. Pues vuelvo a repetir, perdón, ¿eh? Este se llama el Punta Verán Nuestro. Se lo queremos dedicar a Core 3, al Furor Utería, al Tremenda, al Mefes, bueno, a todas las compañeras en todo el Estado español que se pelean día a día desde hace un montón de años para reivindicar el papel de las mujeres y de todos los sujetos no normativos dentro del PUM, porque por cada concierto como este, donde hay presencia de mujeres en el escenario, hay 100 donde no hay ni una sola mujer. Las mujeres solamente están en la barra, o recogiendo, o limpiando, o cocinando. Eso es algo que sigue pasando a día de hoy. Esta canción sigue siendo necesaria, el PUM también es nuestro, y sobre todo, pues, es de Nora y es de todas las niñas que estamos criando en esta ciudad feminista. Y que Nora, subete aquí al escenario con nosotros. Vale. Bien, bueno, quería poner simplemente el inicio de la canción como ejemplo, ¿no? Porque está nombrando a un montón de iniciativas, ¿no? De festivales que articulaban feminismo y punk, ¿no? Y cómo también, pues bueno, a partir de ciertas iniciativas también pues empezamos también a conectarnos entre nosotras, ¿no? Y
y a generarse cosas interesantes. Quería también poner otro vídeo. A ver ahora cómo vuelvo a lo que tenía antes de hacer. Si no lo muestro aquí directamente. Vale, os pongo nada, 2 minutitos de entrevista, ¿vale? Y bueno, al final también están bueno, se puede remontar hasta las las amas, hasta las damas del blues. Y empezó porque las que estamos, a lo mejor que siempre nos vamos a usar, bueno, que tenemos bandas o que algo lo mismo. Ya seas, y no solo en números, sino en calidad. No hay en ese tipo de estilos musicales, también, claro, es justo lo de músicas agresivas porque es como el rol que no tiene la mujer en general, ¿no? Es como que parece que es difícil ver a una música enfadada en un escenario, ¿no? Es como un picado que no le pega, que no gusta. Entonces, bueno, la música somos el número mucho menor, ¿no? Si te fijas, y también, bueno, pues que tiene un montón de barreras, porque a muchas mujeres gusta, pero no están. Entonces, bueno, empezaba por... La idea era solo recopilar grupos de mujeres o mujeres músicas que participan en bandas de estos estilos y visibilizarlas. Y ir mostrando y mostrando hasta que nos parezca como lo más natural del mundo que estén con todas las mujeres tocando, que nos guste, ese tipo de estilo. Bueno, de todas maneras, ¿no ves que esto ha cambiado últimamente? Que sí que se ven, ¿no?, más mujeres en los escenarios. Ya. Claro, se ven más, afortunadamente, ¿no? Pero más respecto a antes, que es como súper poco. Yo creo que nunca realizamos, o sea, pasa con todo, las cuestiones de género, ¿no? No las tratamos ni en los espacios más libertarios, ni creo que es lo que está más relegado, ¿no? Bueno, el especismo supongo que es lo más, pero después las cuestiones del género, ¿no? Bueno, es un poco también lo que ha dicho Jerry ahora, ¿no? Cuando acaban de tocar ahora las otras, ¿no? Que en realidad siempre hemos estado presentes, aunque sea en menor número, pero de alguna manera como que no se reconoce, no se visibiliza, ¿no? Siempre se visibiliza a los tíos, ¿no? Entonces también yo creo que un poco el objetivo de Core 3 va por ahí, va como de, bueno, que en realidad estamos, o sea, estamos haciendo cosas, o sea, y podemos hacerlas, y de hecho las hacemos porque nos da la gana, entonces es un poco también como de, bueno, totalmente. Claro, y de estas bandas de ahora, pero o sea, también del pasado, para precisamente eso, ¿no? Mostrar que siempre han estado, ¿no? Que minoritarias, bueno, muchos grupos que hemos hablado, ¿no? Que justo ayer hablábamos en casa, de por qué estos que eran hombres tal, eran tan conocidos. Exacto. Y estas son igual de buenas, no las conoce nadie y nadie lleva camisetas. Sí. Además el Facebook o internet o lo que sea es como una herramienta de difusión. Yo creo que en parte las mujeres no hemos estado en los instrumentos de difusión. Igual ahora son redes sociales, pero el concepto de red social ha existido siempre y más en la música alternativa, que se mueve pues, por el boca a boca y todo esto, ¿no? Boca a oreja. Entonces, no hemos estado difundiendo la música, entonces tampoco hemos podido crear discurso, crear un estilo, yo qué sé, en el que las mujeres se sientan más cómodas o sean más visibles, y todo lo han manejado hombres. Totalmente. Claro, yo creo que también de ahí también está un poco lo interesante del concierto de hoy que acabamos de ver, ¿no? Que no solo eran todo bandas de mujeres, sino que además está todo organizado por mujeres. Precisamente tiene que ver que estamos ahora, ¿no? Que ya no solo que seamos más en los escenarios con el público de los conciertos, sino que también podamos estar ahí, ¿no? Pues organizando o haciendo otras cosas, de tocar y asistir a conciertos y todo lo que sale, ¿no? Vale.
Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, ahora está. Volvemos. Y ya voy a ir concluyendo, ¿vale? Bueno, un poco la idea a través de la historia que os he contado de mi proceso de investigación y estos vídeos que os he puesto ahora al final, era visibilizar cómo al final las mujeres participamos de manera activa en esta escena, ¿vale? A pesar de reconocerla como machista, porque también nos ha pasado, de organizar charlas y que nos vinieran compañeras feministas que habían sido punkis en el pasado y que nos dijeran, pero ¿cómo aguantáis ahí todavía? Como, qué horror, ¿no? Como, ¿por qué? Pues sí, aguantamos. Bueno, y cómo, bueno, es a pesar de las incongruencias y las tensiones que pueden plantear algunas de las estrategias que he mostrado, pues bueno, estas estrategias permiten, ¿no?, a las mujeres también participar, agenciarse políticamente y sobrevivir las discriminaciones a las que están expuestas diariamente, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi charla. Espero que os haya interesado y siento los problemas técnicos que ha habido. Y nada, ahora cualquier duda, pregunta, comentario que queráis hacer, yo estaré encantada de poder dar respuesta. Gracias, Nagore, por tu... Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, que decía que muchas gracias por tu intervención, por la presentación y que no te disculpes tú, que las disculpas las pedimos o las ofrecemos nosotros los organizadores, particularmente yo no sé qué problema hemos tenido con la escucha del Facebook Live, porque se ha visto todo el tiempo la imagen, pero no se ha escuchado. Os ofrecemos muchas disculpas y esperamos colgar el vídeo una vez ya lo terminemos para que quienes no pudieron escucharlo lo tengan en la página. Y bueno, sin más, damos la palabra a quienes tengan preguntas, podéis intervenir directamente sin ningún problema. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Fabiola. Hola, un gusto. Bueno, yo soy Fabiola, soy de Guatemala. Fue como una casualidad llegar a este espacio, pero lo interesante es que hace todo sentido porque, bueno, yo con otra amiga iniciamos un espacio desde Guatemala que se llama Nosotras en la Escena y precisamente buscamos hacer un ejercicio de todo lo que habló hoy. No sé si pronuncio bien tu nombre, Nagore. Sí, correcto. Y muchos de ustedes me dicen también si debo de cortar un poco, pero todo el tema de cómo resistimos, de cómo creamos espacios desde otras lógicas, de cómo nos apropiamos de los espacios. Y algo que me hace además sentido es, bueno, tú decías, nos han criticado porque seguimos en estos mismos espacios que están llenos de machos y un poco la posición que nosotras hemos tomado ha sido, lo que pasa que lo que esperamos nosotras ahora es apropiarnos de esos espacios. ¿Cómo le damos otro significado a algo que disfrutamos? ¿Por qué nos tenemos que alejar de un espacio que también es nuestro? Creo que ese es el posicionamiento que hemos intentado tener y que creo que hay un punto súper importante también de contexto, ¿verdad? Acá en Guatemala, o sea, la escena, primero cuestionarnos qué es la escena, ¿verdad? Es muy pequeña, la cantidad de conciertos son mínimos en relación a Europa, ¿verdad? Pero tiene que ver también con temas contextuales. Entonces nosotros decimos en espacios tan pequeños, que estamos en un momento de poder hacer modificaciones. Y una frase que me gustó mucho que tú dijiste, ¿verdad? Cómo crear cultura feminista en estos espacios. Entonces creo que por ahí es un poco el desafío que nosotras tenemos ahora, ¿verdad? Cómo generar esas confianzas entre mujeres, porque tú lo mencionaste también. Entrar al espacio, hemos entrado de distintas formas. Muchas llegamos por el novio,
muchas llegamos por algún amigo, pero siempre somos como extrañas, ¿no? Vemos mujeres, pero somos extrañas. ¿Cómo crear esas confianzas para sentirnos y decir, pues acá nos podemos posicionar desde la sororidad, acompañarnos, sentirnos seguras, aunque sabemos que estemos rodeados de machos, ¿cómo nos podemos sentir seguras, verdad? Entonces, es un poco todas estas ideas que me vienen a la mente de los distintos espacios que hemos tenido y que hemos cuestionado ciertas cosas. Y yo te quería preguntar también, bueno, fueron comentarios los que dije, mi pregunta específica era, ¿podemos tener acceso a tu trabajo? Si tienes también alguna otra recomendación bibliográfica que puedas compartir, sería genial. Y gracias. Gracias a ti, Fabiola. La verdad que bueno, no sé, es un honor para mí que estéis conectada desde Guatemala. Creo que os conozco por el Instagram. Y bueno, primero respondo a tu pregunta. Sí, hay acceso a mi trabajo. Si pones el título, que es Desarmando la escena, narrativas de género y punk, ya lo buscas en Google, ya te sale, está en varios sitios colgado. De hecho, también si no se puede poner, estaría bien quizás si no también ponerlo con un enlace directamente en el Facebook, ¿no, Isabel? Sí, igual sí se lo podría, ponemos. porque en el trabajo, ya en la parte de las referencias bibliográficas del trabajo, ya hay un montón de referencias, ¿no? Como aunque el problema que me encontré yo es que en lo que refiere a literatura académica sobre el tema, todo está en inglés. Todo está en inglés. Sí, Entonces, sí. es un rollo porque no había producción al respecto en castellano. O sea, ya si no había si ya había una ausencia de trabajos académicos sobre punk en castellano, imaginaros ya sobre punk y feminismo. O sea, olvídate. Quizás esto haya cambiado en los últimos años. Yo no estoy tan actualizada ahora con la literatura, pero es probable que haya cambiado y que haya más trabajos, sobre todo como el mío, ¿no? De trabajos de final de máster y así, que traten el tema. Recientemente me enviaron uno que me pareció muy interesante sobre corporeidad queer dentro de la escena, pero también está en inglés y se ubicaba en Australia. Pero bueno, si te interesa lo puedo también compartir. A mí me pareció como potente. Y esto que decías de la escena también para mí es importante porque yo vengo de un pueblo pequeño de unos 16.000 habitantes en la costa de Vizcaya, en Euskal Herria, y bueno, allí... a esto que decías de que hay en Guatemala vuestra escena es pequeña, que hay pocos conciertos y tal, pues yo venía de un contexto también como activo, pero bueno, como más o menos la misma gente se encontraba en distintos entornos, ¿no? Y llegué a Barcelona en 2008 y no entendía nada. Había como no sé cuántas microescenas y cada cual iba como... Cada microescena con sus propios códigos y yo no entendía nada porque en mi mundo todo el mundo compartía. Entonces fue un poco difícil también para mí. Entonces, bueno, hice un poco de mezcla. Al final, bueno, en ese sentido utilicé como un criterio, no me centré como en una microescena, por decirlo, específica, sino que, bueno, partiendo de esos criterios que dije al principio de autogestión y rechazo a la hegemonía, pues de ahí tiré para adelante y de hecho algunas de las chicas que participaron se conocían entre sí, otras no, incluso eran de generaciones diferentes, pero bueno, y sí, muchas gracias por tu comentario porque también me ha hecho pensar en esto de las diferencias del contexto, ¿no? Como hicimos después de que publicara el trabajo mi amiga Silvia, que entonces llevaba un programa Radio Contrabanda que se llamaba Colores de Guerra, nos invitó a hacer un programa especial
por el 8 de marzo, donde nos entrevistó a mí y a otra compañera, Naye, que lleva una distri, y hablar de nuestras, bueno, yo un poco hablar de la investigación y Naye un poco de su experiencia, y además Naye es mexicana, y entonces hablaba un poco también sobre esas diferencias en términos de cómo se manifiesta también el machismo en los distintos contextos, ¿no? Y claro, en México, por ejemplo, pues ahí sí que era también un contexto de machismo mucho más explícito y agresivo, ¿no? Y físico, ¿no? Como... pues sí, agradecerte de nuevo, Fabiola, porque me pareció muy interesante tu comentario y me hace ilusión que me estéis escuchando desde Guatemala. No, gracias a ti por el espacio. A mí me gustaría también hacer una pregunta, no sé si estamos a tiempo o no. Sí, sí tenemos tiempo, Virginia, adelante. Vale, bueno, primero de todo, gracias por haber organizado esta charla, me ha parecido súper interesante. Bueno, muchas gracias, Ana Ore, por todo el trabajo. Y bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería el papel de las groupies en la escena punk? ¿Forman parte de la escena? ¿Reivindican algo? ¿Cuál sería tu opinión? Las groupies. Es que creo que no entiendo tu pregunta. O sea, a lo largo de la historia del rock siempre ha habido como la mujer que ha formado... Sí, sé lo que es una groupie, pero de alguna manera yo cuestiono el mismo concepto de groupie en sí mismo. No sé si me explico. Creo que hay un estigma sobre las groupies, igual que hay un estigma sobre las putas. Y, a ver, nosotras hemos reivindicado que no, dentro del punk, pues lo que explicaba en la primera estrategia, ¿no? Que estábamos porque nos gustaba, no porque fuéramos detrás de ningún tío. Entonces, en ese sentido creo que hay una diferencia respecto a otros estilos de música, ¿eh? Pero incluso si hablamos en un contexto de rock más clásico, más comercial, donde ha habido esta figura, yo no sé, o sea, tiendo a pensar que las mujeres también, de alguna manera, también nos aprovechamos de las normas patriarcales para poder sobrevivir, ¿no? Entonces también hay que poder darle una lectura que vaya más allá de son meras reproductoras, son unas chungas. ¿Sabes? ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Yo creo que sí, que hay que darle una vuelta a esto. No he profundizado en ello. Creo que sería súper interesante, de hecho, como hacer una relectura feminista sobre las groupies. Me parecería potente, la verdad. Gracias por la respuesta. Yo quería también hacer una pregunta. Yo es que estoy haciendo mi tesis doctoral sobre reguetón feminista y cómo ayuda a las adolescentes en su empoderamiento. Y me resultaba muy curioso lo que comentabas sobre tu segunda estrategia del haz lo tuyo. ¿Se me escucha? Sí. Y a veces lo complicado que es que las chicas lo vean por la resignificación y sobre todo por la escena de la sexualidad y de lo que ellas entienden la sexualidad y lo críticas que son ellas, bueno, ellos con ellas brutales, pero sobre todo ellas con ellas mismas, pero siempre y cuando no sean ellas. No sé si me explico. Si hay una que no me cae bien, está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, es crítica a tope. En cambio, cuando yo lo hago es como que divina soy. Y el llegar a ellas es bastante complicado y que entiendan que la transgresión que están haciendo ellas, y para ellas es positivo, para las demás también, es súper difícil. Y me ha gustado mucho eso de la reapropiación, resignificación y cómo al fin y al cabo, pues la hipersexualidad que tú hablabas sobre agresiva del punk
en el reggaetón, que en el caso es lo que yo estudio, también ha cambiado y no se habla, no sé, de darle una vuelta, sino se siguen anclando en roles patriarcales. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. ¿Tu nombre, por favor? Que Silvia. Silvia. Bueno, súper interesante tu trabajo. Claro, entiendo que ahí tienes como el reto de que estás trabajando con adolescentes, ámbito de prevención, ¿no? A través de la música, ¿no? Que Sí. también tiene otros códigos y de que hay mucha sexofobia también, ¿no? Y como esa sexofobia también, digamos que no opera igual hacia hombres que hacia mujeres, ¿no? Exacto. Pero lo que estás explicando me recordaba mucho, claro, yo cuando analicé las narrativas y hablaba de esta reapropiación, eran estrategias individuales, ¿vale? Lo que tú estás planteando ya tiene que ver un poco con la sororidad o las relaciones entre mujeres, que entraría ya en otra estrategia, ¿no? Pero esto también tiene que ver con esa rivalidad de la que hablaba durante la charla, porque de alguna manera no hemos aprendido a relacionarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, la manera en la que nos relacionamos es a través de la competitividad y de la rivalidad. Entonces, claro, sobre todo con adolescentes, pues, bueno, precisamente porque son adolescentes, yo creo que ahí hay como un potencial brutal, ¿no? También para aprender también de ellas, ¿no? Un poco de qué, o sea, más que poner como nuestra mirada o nuestro análisis o nuestra interpretación adulta, sería más bien como intentar entender su mundo, ¿no? Como bajarse un poco a su mundo y ver cómo lo viven ellas, ¿no? Y qué estrategias están utilizando. Como qué estrategias están utilizando, ¿no? Como que pueden ser, o sea, las que he dicho yo, pueden ser otras, obviamente, ¿no? Pero es interesante poder afinar en ese sentido, porque como decía aquí, es complejo porque estamos todo el rato entre la subversión y la reproducción. Y lo que por un lado subvierte la norma, al mismo tiempo está reproduciendo otra norma, ¿no? Como es un poco lo que te pasa a ti, ¿no? Como sí, o sea, si es para mí, me permito reapropiarme, pero en la relación con las otras, claro, es que es complejo. Pero bueno, es interesante también, yo creo, recogerlo, compartirlo e intentar generar espacios también de que ellas al final se relacionen entre sí y hagan cosas juntas. O sea, incluso sin que pase por algo tan como autorreflexivo, ¿sabes? Claro. Si tú ya las pones, no sé exactamente qué es lo que estás haciendo con ellas, ni qué tipo de actividades te planteas, pero si ya consigues que se pongan a crear una canción, pues ya en ese tener que ponerse a hacer juntas algo, va a cambiar la dinámica. Por ejemplo, no sé. Yo es que empecé a estudiar esto porque como se criticaba mucho el reggaetón es machista, digo, bueno, realmente lo es. ¿Y qué papel tienen las mujeres? Porque estuvieron en sus inicios invisibilizadas, pero ahora están mucho más visibilizadas, pero no reconocidas. Y ya a partir de ahí, como he trabajado con adolescentes, ya no, porque me dieron una beca predoctoral, pero lo tuve que dejar por la beca. Y bueno, también la trabajo con ellas, pero de otra forma. Pero sí me resultó interesante y estuve mucho trabajando con ellas antes y continúo ahora. Así que por ahí voy, a ver cómo acabo. Muchas gracias. Sí, no, me gustaría saber qué es lo que hacéis exactamente. Es que te comento, yo es que, claro, me dieron una beca predoctoral, pero yo antes de eso trabajaba con ellas talleres preventivos de violencia, que era una iniciativa que se hace aquí, yo es que vivo en Málaga, que se hacía aquí en Málaga, de ocio alternativo a los jóvenes. Entonces hacía sobre todo talleres preventivos y yo me focalicé mucho en tratar temas de feminismo con ellas, temas de reggaetón, cosas que estuvieran en su día a día y cosas que realmente ellas están en sus prácticas habituales. Súper, sí, es que es la manera, sí. Porque si no era muy complicado. Entonces estuve trabajando con ellas antes de que me dieran la beca 1 año y medio. Y ya con la beca me focalicé mucho en el estudio más teórico
y he seguido trabajando con ellas, pero ya de forma colaborativa, no como semanalmente, como las veía antes. Muy interesante y muy potente tu trabajo, también. Felicidades. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Preguntas. O comentarios, también podéis explicar algo de vuestra experiencia que os haya resonado. A ver. Bueno, yo podría contar 50.000 historias similares a las tuyas. Aprovecho entonces que no hay mucha gente que quiere hablar. Solo ¿Es Fabiola? ¿Quién eres? Sí, Fabiola. Sí, tal vez solo quisiera retomar un punto que tú dijiste en la primera intervención que hice, que fue, me dijiste, sí, la mayoría de material está en inglés, ¿verdad? Parte también de los cuestionamientos que nosotros nos hemos hecho es también cómo le damos no solo el contexto, sino que cómo nos apropiamos de esta escena a partir de nuestra historia. Cómo la reivindicas a partir de lo que te hace sentido porque te vibra a diario, ¿no? Independientemente que en Estados Unidos lo que las hacía vibrar era otro proceso, ¿no? Tú dijiste, hay ciertas variables socioculturales, socioeconómicas que hacen que cambien las aproximaciones hacia las violencias también que vivimos, ¿no? Entonces, ese desafío también y crear conocimiento, porque tú dijiste, ¿verdad? No hay material, la mayoría de material que yo tengo es en inglés. Y primero es el tema ya, el idioma. Segundo, desde qué espacio geográfico lo creas, ¿verdad? Porque igual no es lo mismo Estados Unidos que España, ni tampoco Guatemala. Entonces, el desafío también desde este espacio del territorio es cómo creamos también conocimiento, cómo nos apropiamos de nuestra historia a partir de estos espacios que deben ser de goce y cómo nosotros lo vamos reinterpretando y asociarlo con nuestra historia. El otro último punto es también qué es conocimiento. Tú mencionabas, ¿verdad? Qué difícil es encontrar investigaciones académicas que trabajen este tema. En nuestro caso es no solo qué difícil es encontrar investigaciones académicas, sino qué difícil es que las mujeres se atrevan a escribir, que comenten, que generen ideas, que piensen que en un fanzine se puede crear, que un fanzine es conocimiento, como un ejercicio de empezar a crear y a narrar tu historia, ¿verdad? Entonces, creo que es un punto interesante y también si gustas, ¿verdad? Hay muchos ejercicios de fanzine que se están dando, sobre todo ahora en América Latina, que te puedo compartir en algún momento si quieres también explorar qué está pasando en otros territorios, ¿verdad? Creo que te podría también dar luces de cómo son las escenas y los movimientos más por este lado del charco. Y tanto, sí, todo lo que puedas compartir, yo encantada. De hecho, siempre me interesa mucho como conocer las escenas de distintos lugares y sobre todo de lugares no tan hegemónicos, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Como es un poco también lo que comentaba Elena en el fragmento de la entrevista que puse, ¿no? Como que no hemos tenido las herramientas para generar discurso, ¿no? Como, y aunque esto ha cambiado en los últimos años, pero yo también tengo la sensación de que por lo menos aquí, en el Estado español, hubo como una especie de auge de distintas iniciativas entre el 2012 y el 2015, 16, una cosa así, y que me da la sensación a mí, no sé, que en los últimos años ha ido como decayendo un poco. Y no sé, supongo que también también hay al final movimientos cíclicos, ¿no? Donde
se van moviendo una serie de cosas y luego hay, yo qué sé, hay o no hay un relevo generacional y, bueno, no sé. Pero en cualquier caso yo creo que es súper importante recoger este conocimiento que obviamente no solo está en lo académico, lo que pasa que hay que tener en cuenta que yo estaba haciendo un máster, entonces me tenía que ubicar también ahí, ¿no? Sí que he sabido luego de ejemplos de gente que ha hecho también en el contexto anglosajón, para variar, se han podido permitir hacer como formatos de trabajos académicos un poco menos ortodoxos, ¿no? Como, no sé, creo que había un chico que había presentado, creo que un disco o algo así, ¿no? Como... o una tesis que vi que estaba en formato de novela gráfica. O sea, este tipo de cosas todavía aquí cuestan, ¿no? Entonces hay como una cierta ortodoxia dentro de lo que serían los formatos académicos. Entonces, al final, por eso también tenía que hacer revisión bibliográfica académica, ¿no? Cuando en realidad el conocimiento y el conocimiento pues, no está en la academia, o sea... El conocimiento al final está en las personas que habitan esas y que participan en esas escenas, ¿no? Pero bueno, tuve que pasar por el aro y jugar esas reglas de ese juego temporalmente. Intentar de alguna manera también establecer como un puente entre esos dos mundos, ¿no? Yo siempre de broma, un poco de broma, pero que refleja bastante esa realidad que siempre decía, joder, es que soy demasiado académica para el punk y demasiado punky para la academia, ¿no? Como... Pep, ¿quieres Perdonad. Sí, Pep, sigue tú. O no sé si va... No, quisiera simplemente a ver si Nagore puede hacer algún comentario sobre la corporalidad de las mujeres o la manera de ocupar el espacio en el concierto de las mujeres y las diferencias de cómo se ocupa el espacio y de la expresión corporal, las diferencias y las similitudes. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que tienes tú más que decir sobre ese tema. Pero a mí me interesa lo que dices tú. Pero a mí me interesa lo que dices tú. Pero ese es tu tema. Ese es tu tema de tesis, no el mío. No, pero me interesa... Yo no trabajé la corporeidad. Yo te puedo explicar lo que veo, ¿no? Como desde mi experiencia. A ver, yo... También eso lo... Mi experiencia, o sea, desde mi experiencia personal y lo que he observado, pero no he analizado este tema, ¿no? Pero a ver, como sí que hay un aspecto que tiene que ver con la distribución de lo que es el espacio en sí mismo, ¿no? Donde se colocan. Esto ha ido cambiando, pero depende, o sea, depende mucho también como... en qué microescena estés, en qué ciudad, en qué momento, esto o sea, está cambiando, pero en algunos aspectos más que en otros. Ha ido cambiando, ¿no? Claramente, ¿crees? Primeras filas, en el pogo, mujeres más en la periferia o en la barra, como decía... Blanca en esa introducción a la canción del punk también es nuestro, de Turbulentas, asumiendo roles asociados al cuidado, ¿no? Pero en cuanto al cuerpo, yo creo que esto para mí la diferencia es brutal en los pogos, por ejemplo, donde hay una mayoría masculina, este gimnasio que decía en la cita de María, y el feeling es horrible, no sé. Y sin embargo, en otros conciertos donde ha habido una mayoría de mujeres ocupando las primeras filas, bailando ahí como no sé, con una sensación ahí como también de todo fácil y respetuoso y divertido y me ha parecido como interesante, ¿no? Y como el ambiente afectivo que se genera es tan diferente. O sea, yo creo que hay una cuestión ahí también como de afectos que es importante, ¿no?
Y luego hay gente que te dirá, ah, pero es que esto es punk, ¿no? Y el punk es esto. Pues si te piso te jodes, porque esto es punky. Bueno. Pero luego en lo más individual, a ver, yo soy una persona como muy excesivamente mental, que estoy como totalmente descorporizada, me ha costado mucho como conectar con mi cuerpo y darme cuenta de que soy cuerpo, de que no solo soy un ente pensante. Entonces, claro, yo normalmente era de las que estaba siempre en la parte de atrás, intentando pasar desapercibida. Mi estrategia era la invisibilidad. O sea, sí, la invisibilidad como estrategia. No, es contraproducente, pero a veces es efectiva. Pues eso, intentando pasar desapercibida, parada. De hecho, o sea, incluso yendo de público ni me movía en un concierto, pero hay otras mujeres que tienen mucha más facilidad para actuar de otra manera, ¿no? Y están más conectadas con su cuerpo, con el movimiento y incluso pueden tener también como o performar esa agresividad o performar no sé, otro tipo de aspectos, ¿no? Pero yo creo que esto es una cuestión también como muy... Sí que es cierto que a nivel general, como norma, estamos más... hay una tendencia como más a unos movimientos como más aplacadas, ¿no? Pues claro, como muchas de las chicas que participan del punk ya están rompiendo con las normas de género, pues ahí también se sienten y pueden dar más libertad a eso. Pero no ha sido mi caso. Yo me ha costado mucho moverme y ocupar las primeras filas. Incluso cuando están mis amigas ahí dándolo todo, o sea, bueno, pero eso ya es una cuestión mía, que soy como estar aquí todo el día, ¿no? Y sobre el escenario lo mismo, ¿sabes? Como, pues hay quien se mueve más, quien se mueve menos, pero sí que es cierto que bueno, que es interesante como ver, ¿no? Como cuando una mujer, por ejemplo, está sobre el escenario mostrándose sexualmente empoderada y es leída en el fondo luego como una puta, como que es criticada, ¿no? Como eso sí que pasa, ¿no? También como... Sí, gracias. O luego como con el tema, ahora me acabo de acordar también con el tema de las camisetas, ¿no? Como los tíos se quitan la camiseta, está muy normalizado, las tías no pueden quitarse la camiseta. Cuando se empiezan a quitar la camiseta las tías, ¿qué pasa? Empezamos a observar también una tendencia que son las que tienen los cuerpos más normativos, las que se quitan la camiseta con más facilidad, ¿no? Y las que no tienen un cuerpo normativo para ese espacio y no sé, y a mí el PUM me ha parecido también como un espacio súper gordofóbico, pero entonces imagínate, ¿no? Como ya no quedan punkis gordos, no lo entiendo, pero en fin. Muy bien, Nagore, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que ha suscitado muchas cosas que a lo mejor también hay que dejar reposar para que la gente las siga considerando. Y de nuevo, entre Pepe y yo te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y que hayas abierto este curso de coloquios. De nuevo, reiterar las disculpas por los problemas técnicos, sobre todo con el audio de Facebook, pero esperamos solventarlo. Una vez editemos este vídeo que quedará grabado del coloquio, lo subiremos. Entonces, espero que podamos colgar en ese mismo espacio los enlaces a tu trabajo para que la gente que ha tenido interés en consultarlo pueda acceder a esos enlaces para que la gente lo consulte directamente. Y también que haya como un espacio de participación. Si Silvia puede también agregar algo sobre su trabajo de investigación de reggaetón,
o Fabiola. Vamos a aprovechar que ahora con la pandemia estamos haciendo estos coloquios virtuales y que así como hemos tenido problemas técnicos, hemos encontrado también el otro lado de la moneda, y es que este espacio se ha abierto globalmente a quien quiera. Y por eso aprovecho para invitaros y escribirnos a través de la propia página de Facebook, porque así como alguien puede acceder a hacer preguntas y participar en un coloquio que hacemos desde aquí, pues se me acaba de ocurrir que podemos hacer los coloquios también invitando gente de fuera, como lo hacíamos de forma presencial. Hemos tenido invitados de otras partes que han venido y han participado en nuestros coloquios, y esperamos que la próxima vez pues ya tengamos resuelto y más rodaje con la publicación de la transmisión en Facebook, que es lo que más mal me sabe por toda la expectativa que se ha creado. Pero bueno, vamos a publicar el vídeo una vez esté. Pues nos quedan 5 minutos. No sé si tengas algo que quieras añadir o una última intervención, pero de parte de nosotros como coordinadores, Pep Lancina y yo, pues de nuevo agradecer además a toda la gente que se ha conectado y que ha hecho posible también el coloquio con las preguntas que te han hecho. Bueno, yo agradeceros, ya he dicho al principio que yo, bueno, esto es una investigación que hice hace 10 años justo y que está un poco desconectada de ella, pero obviamente, bueno, como sigo también pues tocando en grupos, ¿no? Y de alguna manera sigo vinculada al punk, pues cuando Pep me propuso esto, para mí fue como una oportunidad de poder reconectar, ¿no? De reconectar con todo esto y bueno, y poder pensarlo desde, bueno, 10 años después, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Y con todos los conocimientos también que hicimos a partir de, bueno, todos esos 10 años que pasaron un montón de cosas, ¿no? Y que se pusieron en marcha un montón de iniciativas. Y bueno, ahí hay yo creo que mucho por hacer y bueno, agradeceros la oportunidad de poder estar compartiendo esto, porque realmente es un tema que me apasiona y me atraviesa totalmente y agradecer también a la gente que me ha ayudado con la difusión y a pesar de los problemas técnicos y me sorprende siempre, o sea, realmente después de tanto tiempo y me sorprende que siga suscitando interés este tema, ¿no? Y bueno, y creo que por mi parte nada más, que escuchéis más punk hecho por mujeres y reggaetón o lo que sea, pero la bueno, que sí. La articulación de la música y el feminismo, sea del género que sea, está muy bien esa reflexión y esa recomendación. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar, ya quedan 4 minutos y para mejor no cortar y correr, lo dejamos aquí y de nuevo pues muchas gracias por participar y nos hablamos en un rato por otras vías. Bueno, gracias y hasta el próximo mes cuando os esperamos en el próximo coloquio. Muchas gracias. Un Pep, saludo no sé a todo el si mundo. ¿Quieres decir algo? No. Muchas gracias. No, simplemente muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Pep, por todo también a ti. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, Nagore. A ver, yo no me espero.